¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a nuestro estudio de Canal 11, donde, como sabe, tiene usted un lugar muy especial. Puede ocuparlo en el momento que desee a través de nuestras líneas telefónicas. Y esta noche, si me lo permiten, antes de empezar nuestra charla, yo quisiera enviar un muy sentido pésame a nombre mío y de mis compañeros a los familiares, amigos y colaboradores de uno de los más grandes artistas plásticos que hemos tenido, Francisco Toledo, un hombre lleno de imaginación, de amor por su tierra, por México, un hombre de una generosidad tan extraordinaria que a cambio de su ausencia nos deja una obra vasta y maravillosa que es como un nuevo sol en todos sus momentos. Y ahora sí, vamos a empezar nuestra charla. Es algo muy especial. Ustedes saben que aquí le damos mucha importancia a la ciencia. Usted y yo no sabemos de ciencia, pero queremos saber. Queremos por lo menos encontrar algunas respuestas a las muchas preguntas que nos hacemos y que no sabemos qué hacer con ellas. Esa es la verdad. Hablar de ciencia con nuestro invitado de hoy es un auténtico lujo. No estoy exagerando. Se trata del doctor Ranulfo Romo. Él es fisiólogo, es doctor en neurociencias. Desde luego pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Está en todas las instituciones científicas más importantes del mundo, pero hoy está aquí con nosotros. Y le vamos a preguntar muchas cosas. Ranulfo, buenas noches, mil gracias. Un placer estar contigo, Muchas Cristina. gracias. Bueno, tengo desde hace tiempo una preguntita que hacer y empiezo sirviéndome, despachándome con la cuchara grande. Tú hiciste una declaración que me preocupó. Es la siguiente, comillas, somos títeres del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Sin lugar a dudas. Sí, el día de hoy te comentaba que tuve una entrevista desde Madrid de una reportera que está muy interesada en el subconsciente. Y bueno, el subconsciente, como tú sabes, lo acuñó Freud en términos de, pues, haciendo encuestas, introspección, etc. No existía todavía la investigación cerebral que tenemos en este momento. Pero al hacerme la pregunta esta reportera, vino precisamente también lo que yo digo que somos títeres de nuestras neuronas. Sí. Y es que lo que sucede es que todo lo que somos es una maraña de conexiones de células que están comunicándose la información. Ahí se guarda la experiencia, el conocimiento, las emociones, la intencionalidad, lo que tú quieres. Pero el punto central de todo esto es que cuando tú crees que tomas una decisión, es que las neuronas lo tomaron antes. El yo tuyo, que sería el consciente de Freud, ya viene después. Es como un alertamiento en nuestro cerebro. Es otra propiedad que tiene el cerebro, que es la consciente. Darse cuenta de algo. Y tenemos una franja de tiempo muy corta donde podemos lidiar con lo que nos ordenan las neuronas. Ranulfo, ¿y el libre albedrío, entonces? El libre albedrío creo yo que no existe. Somos títeres de las neuronas. Sin embargo, tenemos hay un colega mío ya fallecido que nos dijo que sí, podíamos ser libres siempre y cuando educáramos muy bien a las neuronas, para que tomen nuestras decisiones por nosotros. El doctor Ramón y Cajal decía, creo que fue Premio Nobel de Medicina en 1906, sí, decía que las neuronas son las mariposas del alma, pero después de lo que tú acabas de decir, yo lo estoy dudando mucho. Claro, que no es muy romántico lo que te estoy diciendo. Yo hago mucho énfasis en la educación, porque hay que educar nuestras neuronas para que decidan bien. Sin conocimiento que se guarda en forma de memoria en nuestro cerebro, somos incapaces, estas neuronas que nos hacen ser sus títeres, de que tomamos decisiones correctas. Ahora, tomar una decisión es probabilística, no es así todo o nada. Es simplemente, existe una probabilidad de que tú aciertes, pero que también de que erres. Pero si no tienes, entrenadas tus neuronas, la más probable es que siempre estés errando.
Te dije que tenía preguntas personales que he guardado durante mucho tiempo. Quiero saber cuál es la conexión entre Demócrito, que vivió hace 2000 años, el sistema de Sherlock Holmes para hacer sus investigaciones, o sea, observa y saca deducciones, y un mono Rhesus, que es una maravilla. Bueno, las tres cosas. ¿Qué tiene que ver con tu trabajo, que es fascinante? Bien. Yo amo a Demócrito, porque es mi ancestro intelectual más importante en mi vida. ¿Atomista? Atomista, él acuñó el término de átomo, que decía que la materia podía reducirse a partículas muy elementales que son los átomos. Pero él hizo un trabajo fascinante, que por cierto se quemaron todos sus libros, quedaron los títulos y algunos fragmentos, donde él dice que la realidad, o sea, los objetos físicos que están constituidos de átomos, entran por los nervios y viajan hasta nuestro cerebro. Entran por los sentidos primero, ¿no? Sí, claro, sí. Por los sentidos, sí, por el ojo, sí, por el oído, por las manos, etc. Y que viajan muy rápido al cerebro y que ahí se organizan y generan imágenes de la realidad. Y que ese es el material primario para comenzar a aprender, a memorizar y usarlo a voluntad. Más Hace 2000 años, imagínate. Eso lo dijo. Esta hipótesis se corroboró hasta finales de los años 80 por un grupo de John Hopkins y luego después por mí aquí en México. De hecho, eran mis amigos, yo trabajé junto con ellos. Dieron las primeras pistas y yo di otras pistas aquí en México. La segunda pregunta, y para que veas qué tan frágil es nuestra memoria, ¿cuál era? ¿Cuál es la relación de tu trabajo con el sistema de investigación de Sherlock Holmes? Bueno, pues tenemos que tener una... lo que hacía es una pesquisa. Entonces hay que ordenar las evidencias. Observar primero. Observar y poner las piezas y después ver las asociaciones e interpretarlas, aunque sean muy complicadas, no sean muy obvias. En realidad nosotros somos pequeños Sherlock Holmes que trabajamos en el laboratorio. Y la tercera sí ya la recuerdo, el mono Rhesus, porque es muy cercano a mí. Es un primate. Es color de rosa, ¿verdad? Como yo. No, eso es un... Bien, varía un poquito de color, a veces puede ser un poquito su pelito amarillo, un poquito cafecito, pero es un primate. Yo soy otro primate también. Yo soy primate humano, él es un primate subhumano por definición. Pero además su composición genética es muy cercana a la nuestra. Es muy cercana. 97.5. 99% de sus genes son similares al nuestro. Pero ellos se quedaron en una parte de la evolución, pero su cerebro es prácticamente idéntico al nuestro en la esfera sensorial, perceptual, de control motor, memoria de trabajo, toma de decisiones. ¿Le falta lenguaje? Le falta el lenguaje, sí. Pero hay algo que él hace muy bien. Por lo que yo vi en unas imágenes, su mano. Cómo pone su mano en una especie de tablero, no sé cómo llamarlo. Claro, ellos vienen al laboratorio, estos animalitos, y son entrenados, son educados, como sucede también cuando un estudiante va a la facultad de medicina o de ingeniería. Él no sabe ingeniería, simplemente tiene ganas de ir a aprender. Los monos, ellos muchas veces no saben a dónde van. ¿Vienen de China y de Pakistán? Ellos vienen de Asia, del viejo mundo. Y estos monos están aquí en México. Se hizo una colonia muy buena, de tal suerte que se usan exclusivamente para ciertos experimentos en condiciones de salud extraordinarias. Y son indultados tan pronto terminan de hacer las observaciones. ¿Qué quiere decir indultados? Ellos regresan a su colonia y hacen su vida y fallecen, tienen hijos, tienen esposas, compañeras, y fallecen como nosotros, muchas veces de alguna pelea entre ellos o fallecen por vejez. Tenemos que decir algo, y me da un enorme orgullo mencionarlo en este programa, que se considera que el doctor Romo es la persona que más sabe acerca del funcionamiento del cerebro, imagínense. Y por sus investigaciones en ese terreno ha sido nominado para el Premio Nobel de Medicina. Yo le acabo de arrancar una promesa y se las transmito a ustedes. El día que recibe el Premio Nobel o sepa de la noticia, me da una entrevista. Con mucho gusto, pero
Recuerda que todo esto es probabilístico. Claro, la probabilidad es muy baja. Lo sabemos, pero ya la sola mención es muy... Ahora, yo quiero hablar un poco más de rezos y de lo que la ciencia le debe a los animales. Muchísimo. Mira, él es rhesus y se le pone RH a nuestro factor de la sangre, que se descubrió que es prácticamente idéntico porque se hizo la primera observación en estos monos. Entonces, RH positivo, RH negativo, etcétera, etcétera. Bueno, estos animales son fundamentales porque son parte de la cadena de la evolución que nos llevó a tener un cerebro como el que tenemos nosotros. Y como te comentaba, son muy útiles para estudiar el aprendizaje, cómo percibe el cerebro, cómo memoriza y cómo toma decisiones. Y sobre todo que nos permite meternos al interior de las células nerviosas, las neuronas, que son los bloques del pensamiento, de la vida cognitiva que tenemos nosotros. ¿La estimulación para estos maravillosos animales siempre es de afuera hacia adentro o puede ser de adentro hacia afuera? Bueno, esto originalmente siempre ha sido de afuera hacia adentro, pero ya lo podemos hacer de adentro hacia afuera. Por ejemplo, pues lo que hacemos nosotros básicamente es estudiar las chispitas eléctricas que emanan de las células nerviosas, de las neuronas, que son individuales y se comunican a través de un beso, como decía don Santiago Ramón y Cajal. Ahí se comunican químicamente. Y entonces lo que hacemos nosotros es ver estas chispitas y con análisis computacionales podemos decodificar cuál es su lenguaje, qué nos están diciendo. Por ejemplo, ahora me ves y me estás viendo con tu cerebro. Y la pregunta que yo me haría es, ¿cómo serán las imágenes mías en tu cerebro? A ver, te pongo otro ejemplo. Sí. Digo la palabra mar y veo el mar dentro de mí. Claro, ¿por qué? Porque lo viste alguna vez y lo guardaste en tu memoria. En alguna parte del granero de la memoria está una piececita de neuronas que han guardado la información del mar. ¿Es bueno memorizar? Esencial. Sin memoria no somos absolutamente nada. Tú lo puedes ver en los enfermos de Alzheimer puros. Ellos son seres vivos, pero que ya no saben dónde están, ya no saben reconocer, ya no saben qué hacer, no tienen pensamientos, no tienen emociones, no tienen nada, etc. Pero lo que te decía, para terminar tu pregunta esta, ahora me estás escuchando, ¿cómo serán mis palabras en tu cerebro? Y eso es lo que hacemos nosotros, trazar. Ese es un experimento maravilloso. Trazar la información de afuera hacia adentro. En 30 segundos hay un corte. Bien, pero ya voy a terminar. En 10 segundos termino. Sí. Pero una vez que nosotros sabemos cómo son las imágenes de los eventos del mundo externo, los podemos inyectar directamente a las neuronas. Vamos al corte. De hoy estoy feliz y desde luego también estoy feliz porque usted es mi invitado y está aquí. El señor Tomás Vergara dice: quiero felicitar a la señora Pacheco y quiero hacer una pregunta a su invitado de lujo. Yo he pronosticado algunas cosas que han salido verdaderas. ¿Esto es posible? ¿Me puede dar una respuesta? ¿Uno puede adivinar el futuro? No es que adivine el futuro, uno lo puede proyectar con el conocimiento. Sin este conocimiento que hemos adquirido, que lo tenemos guardado en forma de memorias, de experiencia en nuestro cerebro, y donde las neuronas siguen trabajando con esta memoria, ellas nos dicen que hacen predicciones de lo que puede pasar. Por ejemplo, de que dentro de un mes la banca, que nuestro peso, en vez de estar en 20 pesos, ahora se vaya a 30 pesos. Pero está fundamentado en conocimiento. Es prácticamente imposible hacer predicciones sin tener información acerca de lo que puede pasar en el futuro. O sea, el futuro es pasado, en cierta forma. Bueno, es que nosotros vivimos en el pasado, presente. Creemos nuestra subjetividad. Mi estado consciente en este momento me hace pensar que estoy aquí, pero en realidad estuve atrás, hace unos segundos. Claro, claro. Sin embargo, yo puedo hacer predicciones de que de aquí a mi casa va a haber mucho tráfico.
¿Por qué? Porque tengo datos de información. ¿Sabes lo que es un viernes en esta ciudad? Sí, claro. Celia Araujo Monroy, presentes como cada viernes. Saludos al doctor y a la señora Cristina. Muchas gracias, doña Celia. Fanny Aramón, saludos a Cristina y a todo el equipo de trabajo. Gracias por el programa. Flor, saludos a Cristina, muy profesional y auténtica. Lo que pasa es que le decía al doctor que la ciencia es fascinante y cada vez se acerca más a la ficción. Yo creo que es nuestra realidad. O a lo mejor es al revés. Bueno, ayer comentaba con un colega también que no existe la realidad como tal. Es una construcción que hemos hecho nosotros a través de nuestro cerebro, de la interpretación de los datos que vienen del exterior y cómo los guardamos y cómo reinterpreta esa realidad que creemos que es física. Pero pues mi cerebro es muy diferente al del murciélago, por ejemplo, que el murciélago lo que hace es emitir sonido que golpea los objetos y después rebotan las señales y con eso él hace un entramado de su espacio por donde navegar y lo hace con mucha precisión. Muchos peces en el fondo del mar pues no tienen ojos, no tienen nada, ellos se guían por ondas electromagnéticas que son muy sensibles y pueden navegar. Entonces la realidad nuestra es muy humana, que se hizo a través de la evolución y está limitada también por nuestros sentidos. Y está limitada también por nuestra capacidad de computación de nuestras células. Entonces, el mensaje que le quiero mandar al público es que, por favor, entrene muy bien a sus neuronas, porque así incrementa la probabilidad de hacer bien las cosas en la vida. ¿Cómo podemos educar a las neuronas? Bueno, lo que hacemos es, hemos desarrollado una educación formal, la educación familiar, la educación formal, que es mandar nuestro cerebro a la escuela. Otros optan por una una educación religiosa, humanística, cultural, la música, todas estas cosas que son fantásticas para el cerebro, las absorbe. Entonces, con eso nosotros vamos generando una idiosincrasia en una sociedad. Por eso es que somos mexicanos. Hablamos de historia. Pero decías que las neuronas mexicanas son pachangueras, imaginativas. Porque vienen de profesores mexicanos, de un ambiente de mexicanos, que a través de la historia hemos construido una forma de ser los mexicanos. Entonces no nos podemos escapar de eso. Ahora, educar a las neuronas significa educarlas en serio. Vean ustedes un tenista como Nadal. Él se pasa 8 horas entrenando todos los días. ¿Cómo entreno a mis neuronas? Para entrenar, porque entrena precisamente postura, cómo golpear la bola, cómo mirarla, cómo colocarla en tal espacio, cómo controlar sus emociones también y cómo mantener esa ambición de ganar. Entonces, a ver, si alguien quiere ser un buen médico, tiene que llevar su cerebro a la Facultad de Medicina para que se lo entrenen. Pero no solamente en un entrenamiento pasivo, sino que el cerebro por su cuesta se vuelve también muy propositivo. Se le ocurren cosas. Entonces dice, pues en vez de ser médico cirujano, voy a ser neurofisiólogo como yo. Sí, pero hay una historia preciosa y yo quiero recordar a tu hermana, no vive tu hermana, la maestra María Elena. Sí, muchas gracias. Pero al maestro Gutiérrez también. Ay, muchas gracias. El maestro Gutiérrez evitó que te salieras de la primaria, que dejaras de estudiar, y tu hermana te llevó a la secundaria. Y gracias a eso, en la secundaria descubriste una revista que cambió tu vida y la de todos nosotros. Claro. Scientific American. Scientific American, sí. Mira, te cuento, yo estuve 3 veces de dejar la escuela. Sí, lo sé. Una en la escuela primaria, pero tenía una madre muy inteligente que no hizo nada. Dijo, excepto, lo voy a dejar que reaccione, el profesor Gutiérrez iba a ver a mi madre, yo me escondía para que no me viera, porque no tenía cara para hablar con él. Pero un día vi a los niños que venían de la escuela felices y fui con mi madre y le dije, prepárame las cosas, regreso a la escuela. Y terminé la primaria. En la secundaria, una vez que me rescata mi hermana, llegó la huelga del 67 en Sonora porque había pues todo un movimiento estudiantil y de la sociedad de que no querían que les impusieran un candidato del centro al estado de Sonora. Por cierto, era un pariente mío, Fausto Romo. Y entonces yo me involucré, estando en la secundaria. Pues yo no sabía nada de política, etcétera, pero yo me pasaba las noches cuidando la secundaria, no sé por qué, hasta que me enfermé y me regresé con mis padres y le dije a mi madre, ya no regreso a la secundaria.
Llegaron telegramas que ya se abrieron las clases, etcétera, hasta que un día dije, está bien, voy a ir a presentar los exámenes y los pasé. El tercero fue que me fui de Sonora a Guadalajara a estudiar medicina. ¿A la universidad? Y no me gustó. Y al mes me salí y me pasé un año, no, como 7 meses o algo así en Hermosillo, planeando, pero ya no estaba tan seguro si vendría a la Ciudad de México a presentar el examen de admisión a la Facultad de Medicina. Entonces, esas circunstancias, que son experiencias fundamentales para mí, me hacen reflexionar muchísimo cuando llegan los estudiantes a mi laboratorio, y ahora que tengo 2 nietos también. Lo prudente que tenemos que hacer a la hora de apoyarlos, irles modulando sus estados de ánimo, sus intencionalidades también, y estar pendiente qué les gusta y qué no les gusta. Eso se me quedó grabado para siempre. De lo malo, lo bueno. Te digo que yo estoy agradecida con tu hermana y con el maestro, y estoy agradecida con quien haya puesto en tus manos en la secundaria esa revista que te interesó en el cerebro. Empiezas, tengo entendido, tus primeras investigaciones en torno al sueño. ¿Es así? Sí, me interesó mucho la cuestión filogenética. En realidad, a mí me interesaba mucho la biología en general. Pero hice una reflexión, estando en la preparatoria, si la biología como es tan general, a lo mejor me perdía. Y dije yo, ¿y por qué no te pones a estudiar al animal más interesante, que es el hombre? Pero cuando ya estudié medicina me di cuenta que había algunas cuestiones de la biología que me atraían mucho, como por ejemplo la filogenia. Y yo quería encontrar en qué escala filogenética aparecía por primera vez una función como es el dormir. Obviamente, el sueño de los reptiles que yo estudiaba pues depende mucho de la cultura. Imagínense un camaleón de esos sapitos del desierto, pues tienen un cerebro del tamaño de, no sé, por decir algo, 3, 4 milímetros. Ellos están adaptados a su medio. Ellos no tienen el aprendizaje que tienen los perros, los gatos y nosotros. Sus memorias son muy primitivas. Luego, entonces, sus ensoñaciones pueden ser muy primitivas también, de acuerdo con la cultura del camaleón. Entonces yo me puse a estudiarlos y vi que efectivamente había señales del cerebro que estaban asociadas con sus estados de reposo, pero no había precisamente lo que tenemos nosotros, que se llaman ensoñaciones, y que sabemos nosotros cuáles son los marcadores neurofisiológicos de una ensoñación. Yo sé cuando mi perro está soñando porque está haciendo contracciones y empieza a ladrar, etcétera. O algunas veces cuando se queda mi nieto a dormir en mi casa, entonces yo lo escucho hablar y yo sé que está soñando y está diciendo cosas, ¿no? Pero sus sueños son de acuerdo con su cultura, con su grado de conocimiento de las cosas. Yo no puedo soñar cosas que nunca experimentó mi cerebro. ¿En qué momento tu cerebro te dice, es el momento de que yo me recupere? Tenemos que dormir. Hay muchas señales. Empezamos a perder la atención, empezamos a sentir fatiga en el cuerpo. La fatiga está en el cerebro, realmente no está en el cuerpo. Todo está en el cerebro. Todo está en el cerebro, pero nos genera señales de alerta que le indican a uno que ya es hora de irse a la cama. Y es necesario porque la misma evolución ha generado el mecanismo del reposo y del dormir y de las mismas ensoñaciones para reparar nuestros tejidos, reparar a nuestras neuronas, las membranas. Se eliminan desechos de cosas muy absurdas, también de información que adquirimos durante el conocimiento, durante el día. Imagínate si todo lo que vemos y todo lo que oímos lo tuviéramos que guardar, sería pues, tendríamos que tener un cerebro del tamaño del universo para guardarlo todo, y eso no es posible. El cerebro aprende, memoriza, pero también olvida y deja de aprender cosas que ya no son. Es importante que sepa desechar lo que ya no tiene ninguna utilidad. Claro. Memoria, conocimiento, memoria, imaginación, en esta línea. Eso viene exclusivamente. A ver, esto es fascinante. Porque fascinante. Como al inicio de nuestra charla pensábamos que todo viene de afuera hacia adentro. Y sí, esos son los caminos de la percepción, del aprendizaje y de la memorización primaria.
Pero una vez que se quedan enclavados estos conocimientos en el cerebro, en los circuitos de la memoria, que son muy vastos y que tienen grandes asociaciones, entonces generan nuevos productos. Y esos nuevos productos son la imaginación. Esa es la razón por la cual tú de pronto dices, se me ocurre tal cosa. Faulkner dice una cosa muy bonita, ¿te acuerdas? Mi memoria imagina, mi imaginación recuerda. Claro. Ahora, la teoría que tenemos algunos de nosotros es que hay pequeñas perturbaciones en esos circuitos cerebrales y es lo que los enciende y los pone a trabajar. Puede ser un pequeño foco epiléptico, podría ser un cambio en la glucosa, podría ser un cambio de irrigación en esos circuitos y eso nos pone a trabajar automáticamente y te empiezas a imaginar muchas cosas. Voy a escribir un artículo, voy a hacer esto, voy a hacer Yo me imagino que voy a recibir muchas más llamadas en este corte. Realmente me encanta su presencia y desde luego es darle la bienvenida a nuestro invitado de lujo. Vamos al corte. Segundos para darle esta noticia. Mire, yo hace mucho tiempo pude entrevistar con muchas dificultades al maestro Francisco Toledo. Fue una mañana, mejor dicho, muy especial en Oaxaca. El próximo domingo a las 6 de la tarde vamos a tener la oportunidad de volver a escuchar al maestro Toledo, que en aquella ocasión me habló de sus sueños y de ciertas inundaciones. Vamos a seguir con nuestro invitado de lujo, pero mira, aquí María Angélica Vega Ramírez dice, tengo un detalle en mi caso, me olvido de lo que tengo que hacer o no tengo memoria a corto plazo, pero, por ejemplo, se me olvida mi número del IMSS o el número del teléfono. ¿Qué tan importante es recordar? ¿Qué tan importante es tener memoria? Hasta para las cosas más insignificantes. Claro, obviamente que la memoria hay que ejercitarla tal cual como el músculo, obviamente guardando las proporciones de alguien que hace ejercicio versus una persona que hace ejercicios de memoria. Yo creo que no es tan importante guardar números, salvo algunos que son esenciales. Por ejemplo, tu número telefónico es importante porque si por alguna razón te pasa algo, se lo puedes pasar a alguien. Sí. Llámenle a fulano, que me llamen a mi número. Ahora, sí, muchos de nosotros tenemos deficiencias en lo que se llama memoria de corto plazo y que es fundamental porque es la que realmente nos está haciendo conscientes de los pasos que tenemos que dar en nuestra vida. ¿Puedo interrumpirte? Sí, claro. Tú decías que entre más avance el tiempo en nosotros, más capaces somos de recordar lo remoto, hacia atrás, no lo inmediato. Vamos hacia atrás. ¿Por qué? Porque son las experiencias fundamentales de nuestra vida, de la niñez, de nuestros afectos, de las primeras experiencias, de los amores, cuando ingresamos por primera vez a la escuela, cuando aprendes a escribir. Cuando aprendes a escribir, cuando te dan tu primer diploma, cuando te dan tu primer trabajo, todo ese tipo de cosas. Y cuando construyes lo que es tu autobiografía de vida. Entonces, lo que sucede posteriormente es menos interesante. Yo tenía un maestro viejo en la Universidad Johns Hopkins que me decía, Ranulfo, yo ya lo que estoy viendo no me interesa, porque tengo tanta información guardada en mi cerebro que es suficiente para que yo tenga una vida emocional muy intensa como persona. Y dice, estas nuevas cosas que están llegando ya no son de mi interés. Pero la vida está ahí. Estaba ahí, pero la vida está en el cerebro. Obviamente que él tenía una capacidad muy rápida de interpretar los eventos del mundo externo. Los que no les interesaba simplemente no les prestaba atención. Los que eran de su interés, sí. Por ejemplo, una buena conversación, una buena comida, una buena discusión sobre un tema de investigación que yo recuerdo que yo pasaba hasta 10 horas con él. Y obviamente que teníamos que llenar ese espacio mientras hacíamos ¿Viviste cosas en su casa, no? Estuve en su casa también cuando llegué de México. Yo venía de Suiza, pasé por México,
un mes maravilloso y luego me fui a la ciudad de Baltimore. Y él me acogió en su casa, estuve 3 semanas mientras conseguí un... Pero oyéndolo todo el tiempo, imagínate. No, pero en el trabajo él llegaba a las 7 y se iba a veces a las 10 de la noche. Y entonces yo tenía que seguir los pasos. Y me interesaba mucho el hombre, porque era un hombre, era un erudito, era probablemente el dean de los neurofisiólogos en Estados Unidos. Más importante. Y decir eso es el mejor del ¿No mundo. es el doctor Newcastle? Mountcastle, Vernon Mountcastle, sí. fallecido hace 4 años. Todavía tuve el gusto de ir. Fui a dar una conferencia a Johns Hopkins, a inaugurar una cátedra de un colega fallecido. Y terminando la cátedra, el director del instituto me llevó a su casa porque Vernon Mountcastle quería verme. Y ya cuando llegué a su casita, era una casa muy bonita, pequeña, con su señora, estuvimos 1 hora platicando. Y cuando nos despedimos, porque sabíamos que era la última vez que nos veíamos, simplemente yo me desprendí, pero volteé a verlo y estaba llorando. Yo salí desgarrado, era muy difícil. Una persona con quien yo conviví tanto tiempo, eran jornadas de 10 horas haciendo cosas con nuestras manos y con nuestro cerebro, pero luego comenzábamos a platicar de cosas de familia, de música, literatura. Ese recuerdo es muy ciencia. bonito. Sí. Muchos recuerdos bonitos hay en todos nosotros. ¿Dónde los guardamos? Lo que hemos descubierto recientemente es muy bueno esta noticia de que no hay un centro de la memoria, sino que está ampliamente distribuida en nuestro cerebro. De tal suerte que tenemos muchos circuitos independientes que hacen exactamente lo mismo. Eso quiere decir algo fundamental, que entre ellos unen esfuerzos para hacer una memoria muy poderosa, pero que es muy adaptable a los cambios que van ocurriendo en nuestro cerebro, de tal suerte que si antes trabajabas con 10 circuitos cerebrales de memoria y de pronto trabajas con 8, no pasó absolutamente nada. ¿Qué pasa cuando nos afecta la enfermedad de olvido? Pues es que pavorosa, ¿no? Te pongo el caso, te voy comentando. Si empiezas con 10, va muy bien. Si te quedan 8, sigue bien. Si te quedan 7, ahí vas. Si te quedan 5, ya comienzas a tener algunos problemitas. Y si te quedan 2, ya tus amigos comienzan y tu esposa, en el caso mío, decir, qué raro, Ranulfo me preguntó tal cosa hace 1 minuto y me está volviendo a preguntar exactamente lo mismo. Entonces, esta capacidad neurodegenerativa es adaptable a través de tanta redundancia de circuitería que tenemos en el cerebro, pero tiene su límite también. Y eso sucede también para las enfermedades motrices como el parkinsonismo y Tú otras. trabajaste mucho en eso. Trabajé en eso. Curiosamente, hay unas neuronas que están en la base de nuestro encéfalo, en el tronco cerebral, que se llaman neuronas dopaminérgicas y que yo los trabajé mucho en los años 80. Y entonces, tú tienes un 100% de neuronas de este tipo y te mueves muy bien, haces lo que quieres. Movimientos voluntarios, involuntarios, lo que tú quieres. Pero cuando tú pierdes el 80% de estas neuronas, aparecen los primeros signos del parkinsonismo, que es dificultad para iniciar un movimiento y ejecutarlo. Pero ¿qué pasó de 0 a 80? Son cambios adaptativos muy poderosos que hacen las circuiterías. Las neuronas se ponen a trabajar, las que van muriéndose, las que van quedando trabajan de más, hasta que llega un momento en el cual ya es prácticamente imposible. Pero trabajando con estas células, y esto me viene esta anécdota, entonces nosotros utilizábamos las chispitas eléctricas como marcadores biológicos, su lenguaje de que están activas, que nos van a decir qué es lo que van a hacer, en qué están contribuyendo. Pero no hacían nada con el movimiento, pero se encendían cuando el sujeto recibía recompensa, ya sea visual, auditiva o aquí. Importantísima la teoría de la Y recompensa. encontramos la recompensa, que es la base del aprendizaje, de consolidar la información, la intencionalidad que tenemos para movernos en esta vida. Tú dices que todo ser, ya sea un animal o un ser humano, se mueve por el estímulo de la recompensa. Nuestro cerebro anda en busca
de la recompensa. Una sonrisa, un gesto amable. Todo lo que quieras. Y cuando eso no se encuentra, estos circuitos pueden afectarse. Se afectan y pueden llevarnos a la depresión. ¿Por qué? Porque hay una desregulización entre lo que tú esperas y lo que recibes. Si tú esperas, por ejemplo, ser... yo en el caso, ¿te acuerdas de Charles Atlas? Sí, cómo no, por supuesto. Tenías el método, seguro que tenías el método. Pero es prácticamente imposible que yo sea un Charles Atlas. Entonces yo esperaría con el ejercicio ser como él, pero es improbable. Pero si mi cerebro no interpreta bien las señales, puedo frustrarme y eventualmente deprimirme porque ya no puedo ser como Charles Atlas. ¿En dónde cabe la depresión? ¿Hay proclividad a la depresión? Sí, está en el lóbulo frontal, básicamente, que es donde están la memoria, donde está la consolidación, sí, en la parte de enfrente. Y este sistema dopaminérgico juega un rol muy importante para regular grandes territorios, centímetros cúbicos de billones de neuronas que están entrelazadas, comunicándose, pasando la información. Pero requieren de un modulador, que es esta sustancia, la dopamina, que viene desde el tallo cerebral. Y la cosa más reciente que descubrimos nosotros es que hacen cosas maravillosas. No solamente tienen que ver con la recompensa, sino que regulan la magnitud subjetiva de tu percepción. El mismo objeto que tú estás percibiendo lo puedes mirar de distintas maneras gracias a esas células. Es decir, regulan tus grados de subjetividad sobre un objeto. Recuerda que las cosas que tú ves y que tú oyes y que tú sientes, no siempre las sientes y las ves de la misma manera, porque son estos sistemas que le están dando como una especie de valor a lo que estás sintiendo por dentro, lo que estás pensando, o lo que estás mirando, o lo que estás interpretando en tu realidad externa. Entonces hacen cosas muy impresionantes y que a mí me han obligado últimamente a reinterpretar las bases biológicas de la percepción. Ahorita estoy terminando una revisión grande donde incluyo todas estas cosas para dar una imagen, una interpretación holística de qué es lo que hace nuestro cerebro con el ojo, con el oído, con las manos, con la nariz, con el olfato. Cómo se va construyendo la percepción, el aprendizaje, la memoria y la magnitud con la cual interpretamos las cosas de nuestra vida. ¿Hay alguna franja donde esté mi voluntad, o la tuya, o la de cualquier persona que diga, yo quiero esto? Claro. Quiero este vaso, no esta taza, quiero este vaso. No hemos encontrado el sitio preciso, porque es un concepto muy arcaico, andar buscando centros para tal cosa. La comunicación entre las células, la interconectividad que tienen es muy valiosa y es muy vasta. De tal suerte que procesos cognitivos de altísimo nivel como mi voluntad, es mi intención de tomar este vaso en este momento, está ampliamente también distribuido en nuestro cerebro, pero son circuitos también enfocados a llevar a cabo esa función y podemos capturar las señales, sabemos cuáles son las neuronas, dónde andan, cómo se comunican con otras para hacer una acción voluntaria, que creemos nosotros que es voluntaria. Pero te recuerdo una cosa muy importante, y también para el público, que todo lo que creemos que es voluntario es involuntariamente generado en nuestro cerebro. Y todo lo que creemos que es conscientemente generado es inconscientemente generado, y eso nos regresa al inicio de nuestra conversación. Al corte que nos toca. No crean que me había olvidado de sus llamadas, al contrario, las tenemos aquí todas, las preguntas son fascinantes. Lo que pasa es que tenemos aquí al doctor y queremos hacerle muchas más. Me gustaría preguntarle al doctor Romo, dice Araceli Ramírez, ¿cómo funciona el cerebro de una persona que tiene esquizofrenia? Es precisamente
son las bases biológicas de la percepción. Hay una distorsión de la interpretación de la realidad por este sistema que te comentaba hace un minutito, que le da valor o genera una magnitud subjetiva de nuestra realidad. Entonces se distorsionan los eventos que estamos mirando, que estamos escuchando, precisamente por una falla de esta circuitería cerebral. Es como si rompieras un vidrio con un martillo. ¿Rompes esa realidad? Es otra realidad. Es una realidad que no concuerda con la realidad que todos democráticamente pensamos que existe. Existe la realidad, Ranulfo. Sí, es una realidad interna. Son muchas realidades, pero tu realidad y mi realidad las podemos comentar y más o menos nos ponemos de acuerdo que este vaso tiene agua, no está vacío. Nos ayuda la experiencia compartida y nos ayuda el lenguaje. Tenemos un cierto nivel de lenguaje, estoy hablando en general, que nos permite comunicarnos. Pero recuerda una cosa muy importante, que la evolución también generó un mecanismo, una circuitería cerebral que nos permite comunicarnos tú y yo. No es solamente porque tú estés oyéndome y que me estés viendo. No, existe lo que se llama empatía, las neuronas espejo, que tienen que ver con la interpretación del otro. De hecho, cuando yo estoy hablando contigo, trato de ponerme en tu lugar. ¿Eso es pensar? Es pensar en el otro. Exacto. Entonces, esta circuitería cerebral es muy empática. O sea, nos permite esta comunicación que ya no es física, sonido, luz, etc. Es algo más que se crea dentro, que es el estado emocional de los seres humanos para poder comunicarse. Entonces, en estos sujetos esquizofrénicos o depresivos, todo esto se trastorna. ¿Sí? Ya es difícil la empatía, o yo te estoy mirando en este momento como si tuvieras una cabeza del tamaño de un elefante y el resto del cuerpo fuera... No, eso es lo que sucede muchas veces, una distorsión de la forma de los objetos y del contenido de los sonidos que entran a través de la cóclea. Lucila García dice, buenas noches, gracias por este gran invitado. A los niños con déficit de atención, ¿cómo se les puede ayudar? Y yo creo que aquí tú puedes tocar un tema muy interesante, que es lo de la memoria que me estabas comentando. Es importante la educación. La educación de los niños, hay que ser prudentes con ellos y ponerles tareas muy elementales para que enfoquen su atención. Muchos de estos déficits en los niños terminan cuando entran a la adolescencia. Y algunos colegas piensan que es un problema de madurez. El cerebro no madura igual en todos nosotros. Tú decías que el cerebro hay que cuidarlo porque es un órgano muy especial. Sí. Desde los 9 meses hasta los 9 meses, los 4 años y la adolescencia. Sí, pero te cuento algo importante. Sí. En mi época, cuando mi esposo y yo tuvimos a nuestro hijo, allá en el 76, 78, había teorías muy raras que querían poner a los niños inmediatamente a nadar recién nacidos. Sí, todavía. Y ponerles música y a aprender idiomas. Eso es imposible, porque el cerebro no ha madurado. El cerebro está en una fase tiene muchas neuronas y se van podando, así como los árboles, se van quedando lo que es importante. Y consolidar el conocimiento es muy difícil. Tan es así que vean ustedes la coordinación motriz de un niño. Un niño se mueve muy raro, movimientos se bambolea, es incierto. Y además oye, pero no escucha, porque no conoce todavía el lenguaje. No conoce las palabras. Empieza a reconocer los objetos, etc. Entonces es un largo proceso. No todos los cerebros maduran de la misma manera. Entonces es prácticamente imposible que se le pueda enseñar idiomas, matemáticas y a nadar a un niño recién nacido. Ahora, este proceso de maduración se da más o menos como hasta los 18 años aproximadamente. Y hay que ser muy cuidadoso para llevar la educación con este conocimiento a la hora de educar a los niños. ¿Por qué? Sí. Aprende muy rápido y olvida muy rápido, porque todavía los circuitos no están consolidados. Y no puede hacer conexiones. No hacen conexiones. Hacer conexiones nos ayuda a recordar. Alguien decía en este programa, imagínate la maravilla que es la mente de un niño,
que tiene que aprender a hablar, pero no decir papá y mamá, tiene que saber el nombre de todas las cosas que lo rodean. Claro. Y memorizarlas. Tiene que entrenar los circuitos cerebrales que están diseñados para hablar y para entender al otro. Pero hay que entrenarlo muy bien. Por eso algunos hablan muy bien y algunos hablamos muy mal. Ve simplemente en la forma como aprendemos los idiomas que no son los maternos. Si empezamos a los 20 años, nuestro acento, el otro día me dijo una china, estaba en Shanghai, y me dice, usted tiene acento como de alemán. Ay, dije yo, qué barbaridad. Pero estuviste en... Sí, en Friburgo, pero claro. En Friburgo yo estaba en la parte francesa y hablaba francés. Y obviamente los franceses también a veces sentían que les rayaba la cóclea con mi acento, pero pues ese es mi acento. Rocío Moreno, ¿qué es el estrés? ¿Cómo funciona el cerebro y cómo se puede controlar? ¿Qué es el estrés? Fatiga, ¿no? El estrés tiene muchas causas. Muchas de esas son de cuestiones metabólicas y de exponer al individuo en un ambiente donde de poca certeza, de incertidumbre. Eso es lo que genera muchísimo estrés en los seres humanos. Por ejemplo, saber que hay probabilidades de que te corran del trabajo es muy estresante. Saber que la novia ya no lo quiere a uno puede ser muy estresante también y deprimente todo ¿El esto. suicidio? El suicidio es una decisión del cerebro cuando ya no encuentra cabida en este mundo. Ya no hay empatía contigo, ya no tengo empatía conmigo mismo, ya no puedo reflexionar, ya no me interesa, todo me duele. ¿Es voluntad o las circunstancias te obligan? Son esas neuronas del subconsciente, el subconsciente que nos empuja a tomar decisiones que para muchos seres que somos normales nos parece anormal, pero para ellos puede ser normal. Hay quien dice, yo no tengo capacidad de emocionarme. A mí eso de que los arbolitos, que el viento, la lluvia, no, a mí eso no. Yo como que no siento esas cosas. Sí, claro. O sea, ¿Por qué? Precisamente porque estos circuitos cerebrales que tienen que darle valor a la subjetividad, que son las emociones, los pensamientos, se mueren, se acaban. Entonces, vivimos en un mundo totalmente racional, sin ningún sentido. O sea, a la razón hay que ponerle un poquito de emoción, porque si no... No, toda la sí. posible. Y viceversa, a la emoción hay que ponerle también es difícil, un alto con la razón. Alguien decía, no sé quién, a ver si tú te acuerdas, el hombre no quiere la pasión, quiere la tranquilidad. Por eso lucha. Yo no lo creo mucho. No, yo no creo tampoco en eso. O sea, el individuo, las personas por naturaleza, en la mayoría, creo yo, son curiosas y quieren tener un momento de esparcimiento, pero también de excitación. Como cuando se hace ejercicio, cuando se van a un concierto, pues unos se van al auditorio a escuchar una sinfónica o qué sé yo, y otros se van al foro que está por aquí en Iztapalapa, no sé dónde, por ahí, donde hacen conciertos sí, maravilloso. con 30,000 personas, sí. Exactamente, ¿no? Me gustaría preguntarle al doctor, te pregunta Emilia Frías, ¿qué opina de las personas con disociación de la realidad? Pues eso es lo que estábamos hablando un poco de la esquizofrenia. ¿Qué opina de la terapia electroconvulsiva? Bueno, pues esa era la forma... Eso ya no se usa, ¿no? ¿Choques eléctricos? Tan empírica lo era que metían un voltaje al cuerpo y le borraban absolutamente todo. Era una especie de resetear otra vez, volver a comenzar. Servía para algunas enfermedades psiquiátricas. Sí. Como verás. Sí, es que estaba pensando, ojalá que yo pudiera recomenzar este programa. Volver a escucharte, volver a tener la oportunidad de que nos hables de ese mundo fascinante, porque es un mundo maravilloso que todos tenemos, que es el cerebro. A veces yo siento que nos lo quieren expropiar con tantas informaciones y demás, y eso es terrible. Si lo perdemos,
Pues obviamente que la publicidad, las ideologías Un poco la y publicidad. todo ese tipo de contextos tratan de formalizar al cerebro en una sola dirección. Doctor, quiero que veas esto. Todas barbaridad. estas son palabras, preguntas, Felicidades, felicitaciones, saludos para ti. Muchas gracias. Yo espero que de verdad. muchos niños que hayan visto este programa digan lo que yo siempre digo. Cuando veo a Ranulfo Romo, digo, yo hubiera querido ser así. Pero ni modo, me basta con tener el gusto de escucharlo. De veras es un placer. Gracias, Ranulfo. Un placer estar Hasta muy contigo, pronto. Cristina. Muy buenas noches, muchas gracias por sus llamadas. Y ya saben, nos vemos aquí el próximo viernes para seguir conversando. Hasta entonces, Ranulfo. Gracias. Qué barbaridad. Y es ciencia complicada, no es sencillo. No eres un rock, no dices quiero rock. Bien. Pues, ¿qué te puedo decir? Pues que vas Te a veo volver muy bien, pronto. te veo muy No, bien. no. Estamos todavía al aire y yo quiero que regreses muy pronto. Y ya, tú me dijiste que con el Nobel sí vienes. Aunque no Qué tengas el barbaridad. Nobel, para mí cada cosa que haces Gracias. es un Yo creo, triunfo. fíjate que con los años uno se vuelve menos ambicioso para este tipo de recompensas, los premios. Es que casi no Cuando importa. llegan, qué bien. Pero si no llegan, no pasa absolutamente Pero el premio es nada. seguir haciendo lo que uno quiere, Ramón. Ese es el gran premio. Y poder comer